Buenos días, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo la clase de la escuela dominical que es ser parte de la familia de Dios, ser parte del cuerpo de Cristo. La familia de Dios, como todos sabemos, está formada por hijos adoptivos. Cada uno de nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios en adopción cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y todos somos diferentes, venimos de hogares diferentes y Dios valora esta diversidad. Y en esta diversidad ha preparado un lugar para cada uno de sus hijos y cada uno de los miembros de la familia de Dios. Podemos servirnos unos a otros, las hermanas, los hermanos. Algunos tenemos tareas visibles, otros tienen tareas invisibles, anónimas y aún silenciosas. Y eso es lo que hoy vamos a estar desarrollando en esta clase. Y vamos a orar y vamos a poner todo en las manos de Dios. Amado Padre, en el nombre maravilloso de Jesús en esta mañana, te queremos dar gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de meditar en ella, de conocerla cada día más y que nos ayudes a ser obedientes, a cumplirla y a estar tomados de tu mano siempre. Guíanos en tus caminos, en tu verdad, porque es lo más hermoso que nos puede pasar, conocerte, amarte, seguirte y servirte. Te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver Mateo 12, del 46 al 50. Está hablando de las relaciones familiares y las relaciones familiares en la iglesia. Porque eso es lo que vamos a estar viendo. Porque Jesús está hablando de su familia cercana, pero también de la familia de la iglesia. Mateo 12, del 46 al 50, y dice así. Está hablando de la madre de Jesús y de sus hermanos. Mientras Jesús seguía hablando con la gente, su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba y esperaron afuera, pues querían hablar con él. Entonces alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús les preguntó: ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Y Jesús señaló a sus discípulos y le dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo, es en verdad mi madre y mi hermano y mi hermana. Y ustedes dirán, Jesús está diciendo que deja de lado a su madre, a sus hermanos, y que solamente pasa a ser su familia importante aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal y están siendo obedientes al Padre, a Dios. No, lo que Jesús nos está enseñando a través de la palabra, porque Él nos habla a través de parábolas y de hipérboles. ¿Qué significa hipérboles? Significa que está exagerando lo que la palabra que está usando para destacar la enseñanza. Y acá nos quiere enseñar que así como es tan importante nuestro núcleo familiar, o sea, esposas, esposos, hijos, padres, hermanos, como son tan importantes para nosotros, también tiene que ser de la misma importancia la familia de la iglesia. Eso es lo que Jesús nos está queriendo decir. Pero miren en San Juan 19, del 25 al 27. Lo que Jesús nos está diciendo. Cerca de la cruz estaban María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofas y tía de Jesús, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella: Madre, ahí tienes a tu hijo. Y después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo llevó a María a su propia casa. Como vemos, Jesús se ocupaba y se preocupaba por su madre.
la importancia, cómo amaba él a su madre. Y estaba en la cruz, estaba siendo crucificado y allí vemos que él estaba hablando, tratando de que su madre estuviera bien y estuviera cuidada, acompañada. Entonces, cuando Jesús nos está hablando acá de quiénes son su madre, sus hermanos, nos está hablando porque Jesús siempre ha hablado a través de parábolas o de hipérboles para darle a entender a las personas lo que vivían en el momento, en ese lugar, la importancia de la familia, para transmitirlo a la iglesia, para que también de esa misma manera se transmita y se cumpla. Y es lo que está diciendo: quiero que así como es de importante tu familia, tu núcleo familiar, también sea en importancia los hermanos, hermanas de la iglesia. Eso es a lo que Jesús nos quiere llevar. Es a lo que la palabra de Dios nos está guiando. Y ahora vamos a ver Lucas 14, del 25 al 33, y nos está hablando que nos basemos en los costos. Y ustedes me van a decir en qué costos nos vamos a basar. En los costos en servir a Dios. Y acá vamos a estar leyendo, dice, condiciones para ser un discípulo de Jesús. ¿Qué condiciones Jesús está pidiendo en nuestras vidas para que podamos servirle, podamos estar trabajando en su obra, en aquellas cosas que Él nos está pidiendo? Y dice así, Lucas 14, del 25 al 33, y dice: una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto Él se volvió y les dijo, como vemos, lo seguía mucha gente a Jesús. Lo seguían porque el amor que tenía hacia las personas era tan grande, y sanaba, libertaba, restauraba, contenía, hasta alimentaba a la gente. Y ellos veían el poder de Dios en Jesús, el amor que Él tenía, y por eso que lo seguía. Entonces Jesús, viendo que lo seguían, les dijo las condiciones para ser su discípulo. Y les dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanas o a sus hermanos. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les digo, no pueden ser mis discípulos. Y acá lo que estamos viendo, ustedes me dirán, pero otra vez nos está hablando por hipérbole. Sí, es una exageración que se usa para destacar la importancia de la enseñanza. Es una enseñanza que es muy importante. Y ustedes me dirán, pero Jesús está diciendo que no amemos a nuestros padres, que no amemos a nuestros hermanos o esposa o hijo. No nos está diciendo eso. No nos está diciendo tampoco que los dejemos de lado ni que los olvidemos. De ninguna manera. Lo que Jesús nos está diciendo es que amemos a Dios por sobre todas las cosas. En la Biblia de Reina Valera dice, le preguntan a Jesús cuál es el primer y gran mandamiento. Allí en Mateo 22, del 36 al 40. Le preguntan, Señor, ¿cuál es el primero y gran mandamiento? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Porque dice, y el segundo mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces lo que nos está diciendo es que pongamos a Dios en qué, en primer lugar. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, poner a Dios en primer lugar. Y cuando uno pone a Dios en primer lugar, Él te enseña a amar y cuidar de tu familia pequeña y también de la familia de la iglesia de Dios, que es a lo que Dios nos quiere llevar, es a lo que nos está guiando. Y miren, en esta Biblia de lenguaje actual lo que dice, Maestro, le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús les respondió,
El primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. O sea, miren, en dos versiones diferentes, y nos está diciendo de amarnos los unos a los otros. Miren lo que nos dice Mateo 15 del 3 al 6 con respecto a los padres, porque en ese entonces también había gente que no cuidaba de sus padres, para que veamos que Jesús, cuando dice que no nos está diciendo que no amemos a nuestros padres o a nuestra familia. Miren lo que está enseñando acá Jesús. Y le preguntaron a Jesús y Jesús les respondió. Mateo 15 del 3 al 6. ¿Y por qué ustedes, dice Jesús, les dice, desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? ¿Por qué Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre? La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos, porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios, con tal de seguir sus propias costumbres. O sea que acá vemos Jesús. Acá está diciéndole cuando le preguntaron sobre el padre y la madre, y Jesús le dice muy claro, ustedes no están obedeciendo los mandamientos de Dios. No están cuidando de sus padres, de su madre, de su familia. Inclusive, es más, la palabra de Dios también nos dice que aquel que no cuida y no provee para su familia es peor que un incrédulo. O sea, de ninguna manera Jesús nos está diciendo deje de lado a su familia. Yo no he visto a ningún siervo de Dios, ni ningún discípulo de Cristo abandonar a su familia, dejar de lado a su familia. Al contrario, he visto personas que antes no cuidaban de su familia, no proveían para su familia, y el día que aceptaron a Jesús como su Salvador personal, sus vidas cambiaron y fueron responsables y cuidaron de su familia y se preocuparon y se ocuparon de su familia. Eso sí he visto. Pero Jesús no nos está diciendo acá que no amemos a nuestra, nos está diciendo que en primer lugar amemos a Dios. Porque cuando nosotros amamos a Dios en primer lugar, Dios ordena nuestros patitos y nos guía a amar y cuidar de nuestra familia como Él nos pide que lo hagamos. Y también de nuestros padres. A mí Dios me llevó a cuidar no solo de mis padres, de mis suegros también, hasta traérmelos a mi casa cuando estaban muy enfermitos y cuidar de ellos. Pero Dios nos pide esas cosas, que cuidemos con amor, con respeto, con tolerancia. Y es lo que nos pide también entre los hermanos en la iglesia, ayudarnos, contenernos, acompañarnos. Es lo que Dios está pidiendo. Pero miren qué nos dice también allí en Efesios 6, Efesios 6, 1 y 2. Y dice así: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. O sea, Dios nos está pidiendo que cuidemos y que obedezcamos a nuestros padres para ser de testimonio en la iglesia. Cuando está hablando del costo, mire, sigue acá en Lucas 14, del 28 en adelante, vamos a leer, y dice: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle, para ver si tiene suficiente dinero.
porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá: qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿O qué hace un rey que solo tiene 10.000 soldados para defenderse de otro rey que le va a atacar con 20.000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10.000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Por eso, piénsenlo bien: si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. O sea, Jesús nos está diciendo que todos aquellos que quieran ser sus discípulos, que quieran seguirle, que quieran obedecer a lo que Él nos está pidiendo, que miremos el costo. Que no sea que digamos: sí Señor, voy a hacer, y así después no hagamos nada. Dios está esperando que seamos con nuestra palabra responsable. Dios nos dice en su palabra que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Y qué se refiere cuando dice que tendrá que abandonar todo? Yo conozco muchos siervos de Dios, sin ir más lejos, nuestros pastores. Nuestro pastor trabajó mucho tiempo hasta que su iglesia creció de tal manera donde él está, que tuvo que dejar de lado su trabajo. Y él fue viendo los costos. Nuestra pastora trabajó hasta que se jubiló. Pero también conozco otros matrimonios en los cuales voy a hablar de uno que son profesionales, los dos que son ingenieros, y eran personas con empresas grandes en las cuales estaban a cargo, y dejaron todo, pero en su tiempo. Siguieron trabajando en sus profesiones los dos, y Dios los llamó a trabajar en una obra que creció de tal manera que tuvieron que dejar sus trabajos importantes, que les llevaba mucho tiempo. Y después los dos trabajaron en la facultad dando clase, hasta que llegó un momento que también dejaron de trabajar en la facultad para dedicarse de lleno a la obra de Dios. Estoy hablando de mis pastores de Bransen, Ricardo e Irma Casadei. Ellos comenzaron la obra de esa manera y dejaron. Y ellos fueron viendo los costos hasta que dejaron y fueron guiados por Dios. Y tienen una iglesia inmensa de grande allí en Bransen y dedicados a la obra del Señor. Y ellos comenzaron cuando se comenzó, un tiempo después, con mis papás en Jépana. Y Dios los llevó a Bransen porque crecía mucho la iglesia allá. Dios llama a trabajar a sus siervos. A mí me llamó a trabajar en su obra por distintos lugares. Y yo decía: Señor, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a hacer para andar de un lado al otro? Pero cuando me di cuenta que ya casada y con hijos, Dios lo llevó mi esposo de un lado para otro. Y en cada lado que fui estuve sirviendo a la iglesia, aún fuera de mi país, como misionera, como maestra, con lo que la obra me necesitaba. Iba con carta de recomendación de la iglesia a la cual Dios me enviaba, y allí estaba a disposición de los pastores en lo cual me necesitaran. Y así, y uno ve la bendición que es trabajar en la obra de Dios. Es algo maravilloso. Si Dios te ha llamado a trabajar en su obra, está atento o atenta y orá, busca dirección, estudiá, prepárate, porque hay que estudiar, hay que prepararse también. Hay que tener conocimiento. Cuando Dios te llama, te prepara también. Y Él está en todas nuestras necesidades y en nuestras cosas muy atento. Es hermoso. Y después también vamos a ver ahora 1 Corintios 12, que está hablando de que todos somos necesarios e importantes en la obra de Dios. 1 Corintios 12, del 12 al 20, y dice: todos somos necesarios e importantes en la iglesia. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano.
está compuesto de distintas partes, pero en un solo cuerpo. Entre nosotros unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo, para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que por eso no dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde Él quiso ponerla, y una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Aunque las partes del cuerpo puedan ser muchas, el cuerpo es uno solo. Y ustedes me dirán, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando está hablando del cuerpo humano con el cuerpo de la iglesia? Está hablando de que todos somos miembros, somos diferentes, que todos vinimos también de hogares diferentes, hasta algunos de nacionalidades diferentes. Pero Dios está en esa diversidad. Él se goza porque unos son llamados para hacer una cosa y otros otra. Es como que yo dijera, bueno, si Dios me llamó para estar dando una clase en la escuela dominical, pero no me dio voz ni me llamó para estar alabando a Dios y cantando alabanza. No me llamó para eso. Como que yo diga, no soy parte del cuerpo porque no estoy en la alabanza. No. Dios da dones diferentes a cada uno. Eso es lo que Dios nos está queriendo decir en su palabra. Como la importancia que tiene cada uno de las personas que trabajan en la iglesia, cada uno de los miembros, en la tarea que fuera. Y ustedes dirán, sí, aquellos que, por ejemplo, que dicen, bueno, los que limpian los baños, los que limpian el templo, no son importantes. Son importantísimos. Cuando empezamos con mis padres en el templo que ellos llegaron a construir en Jepan, con mis padres limpiábamos los baños, limpiábamos el templo, cortábamos el pasto, arreglábamos, pintábamos, hacíamos de todo. Y no quita eso de que uno sea menos. No, es importantísimo. Imagínense con la pandemia cuando empezamos a congregarnos. Si no hubiera estado higienizado, desinfectado, limpio los baños, no nos hubiéramos podido congregar. Valoremos cada uno la tarea que hace, porque es de muchísima importancia. Y todos, como dice la palabra de Dios, somos importantes en el templo del Señor. Miren lo que dice 1 Corintios 12, del 21 al 27, dice, todos servimos a los demás. Dice, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que demos más importancia a las partes que consideremos de menos valor. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes en la obra de Dios. Haga la tarea que haga, esté en el lugar que esté. Ninguno le puede decir al otro, no te necesito. Porque así como el cuerpo del ser humano
yo no puedo decirle a mis pies que no los necesito, porque los necesito. Ni a mis ojos, porque no podría estar leyendo la palabra de Dios. Ni a mis oídos, porque no podría escuchar. Nada, todo en el cuerpo es muy importante. Lo mismo pasa con el cuerpo de la iglesia. Cada uno de los miembros son importantísimos en la tarea que cada uno, en la cual Dios nos ha llamado. Y si Dios te ha llamado en esa tarea que estás, ya sea una tarea silenciosa, ya sea una tarea anónima o invisible, cualquier tarea que estés realizando, esa tarea es de suma importancia. Y si Dios te la ha dado a vos, es porque cree que vos sos esa persona responsable y apta para desarrollarla. Yo no puedo ponerme a hacer otra tarea que Dios no me ha pedido, porque no la voy a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tenemos que estar contentos, felices, agradecidos con la tarea que Dios nos da. Porque si nos da una tarea, quiere decir que nos está reconociendo como no solo sus hijos adoptivos, sino que también está diciendo, esta persona es apta, es responsable, lo puede hacer, me ama y quiere obedecerme y quiere hacerlo lo mejor posible, con la mejor excelencia. Es lo que Dios nos pide. Que nos amemos, que nos cuidemos y que nos ayudemos, y que todos nos servimos y nos ayudamos los unos a los otros. Todos nos necesitamos. Miren qué nos dice Gálatas 6, del 1 al 5, allí vamos. Gálatas 6, del 1 al 5, y dice así: Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. ¿Qué nos está diciendo en la palabra de Dios? Que cada uno de nosotros somos responsables ante Dios de cómo tratamos a nuestros hermanos. Si alguien ha pecado, si alguien ha caído en pecado, si algún hermano ha tenido una dificultad, ha dicho o ha hecho algo que no le agrada a Dios, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, dice, cuidado ustedes cómo van a tratarlo, cuidado cómo van a hacer con esa persona que tuvo una dificultad. Y también la palabra de Dios allí en Juan 8:7 nos dice, aquel que se cree sin pecado, que tire la primera piedra. ¿A quién le está diciendo eso Jesús? A unos hombres que trajeron a una mujer que le habían encontrado en el mismo adulterio. Y entonces, en ese entonces, se mataba a pedradas a las personas que las habían encontrado en el mismo adulterio. Y Jesús les dice a ellos, el que se cree que no tiene pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó? Uno a uno se fueron todos. No quedó nada más que la mujer y Jesús. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a alguien? También la palabra de Dios allí en 1 Corintios 10:12 nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. También la palabra de Dios nos está diciendo que tengamos cordura en cómo nos examinamos nosotros mismos. No nos comparemos con los demás. Y también la palabra de Dios nos dice, saca la viga que tenés en tu ojo antes de ver la pajita chiquitita que hay en la del hermano. Somos muy prontos a condenar, pero ¿cómo nos miramos nosotros? Dios nos está diciendo que tengamos cuidado
que tengamos cuidado con aquella persona que está pasando momentos difíciles, tanto el agobiado como el que ha caído en pecado, y que miremos de nosotros mismos, cada uno de nosotros, ver con amor a esa persona, que también nos puede pasar a nosotros. Nadie está libre de caer en pecado, nadie está libre de cometer un error. La palabra de Dios nos dice allí en Romanos 3:3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. También nos dice, no hay justo ni aun uno. El que se cree que es perfecto está mintiendo delante de Dios, porque Dios nos está diciendo que Jesús nos dice, el único justo y verdadero es Dios. El único que se halló sin pecado fue Jesús. Si no, Dios hubiera tomado otro camino si hubiera encontrado a alguien justo y verdadero en la tierra. Y no lo halló. Y no lo hay. Y no lo somos. Tenemos que tener cuidado de cómo juzgamos o condenamos a los demás. Dios nos está diciendo con amor. Dice, no, que no hagamos mal a los demás. No te sientas tentado a hacer lo malo, sino que estemos viendo de ayudarnos y de acompañarnos y sostenernos siempre los unos a los otros, con amor. ¿Qué nos dice Gálatas 6, del 6 al 10? Y dice así, el que esté siendo instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que reciba. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Y si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Jesús. O sea que la palabra de Dios también nos está diciendo que nos ayudemos, así como si alguien está triste, poder consolarlo, contener, acompañar. Si alguien está alegre, alegrarnos con el que está alegre. Que no tiene que haber ni envidia ni celos entre medio nuestro. Y si hay celos o envidia, pedile perdón a Dios por eso, rechazalo y pedile a Dios que te ayude a quitarlo de tu vida. Y Él lo va a hacer, porque no saben lo hermoso que es poder alegrarse y ser feliz cuando alguien de la iglesia es feliz, cuando le va bien. Es lo más hermoso que hay. Tu corazón se alegra, te da felicidad ver que los demás también van hacia adelante y prosperan en todas las cosas. Hacer bien. Y cuando nos dice que sigamos haciendo el bien a todos, mayormente a los seguidores de Cristo. Velemos por nuestros siervos, nuestros pastores, los que están trabajando en la obra. Estemos atentos, no solo orando, sino también viendo si hay alguna necesidad, si hay algo que alguno podamos hacer, o colaborar en lo que fuere, en lo que cada uno pueda, estar dispuesto. Y que Dios nos esté guiando, sosteniendo y acompañando, porque su palabra también nos dice que si nosotros hacemos bien y sembramos bien, a su tiempo vamos a cosechar bien. La palabra de Dios se cumple, es maravillosa, por eso que nos dice que busquemos su guía, su dirección, y esta lección que es tan hermosa, ser parte de la familia de Dios, cuidar a la familia de Dios, amar a la familia de Dios, como cuidamos y amamos a nuestra familia principal, a nuestro núcleo familiar, que es lo que Jesús nos quiere transmitir con la palabra, a través de eso, de cuidar y amar a nuestra propia familia, pero también a la familia de la iglesia. Y así ser tolerantes, ser pacientes, y guiarnos y ayudarnos en todo. Esta ha sido la clase de la escuela dominical y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amado Padre, te damos gracias. Siempre tenés algo nuevo para enseñarnos. Siempre tenés algo nuevo para guiarnos. Ayúdanos como hijos tuyos adoptivos
a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, y como ella nos enseña a cuidar, a amar, a sostener a nuestra propia familia, que también nos guíe, nos ayude a tener ese mismo amor y esa misma paciencia con nuestros hermanos en la fe, con tu familia, esta familia tan hermosa que tú nos has dado, Padre, a cada uno de mis hermanos, que tú les estés bendiciendo, acompañando, sosteniendo, guiando, y que estés ayudando a aquellos que están en dificultades y a aquellos que también necesitan sanidad, Señor, que tú también les estés guiando en esto. Te amamos, te damos gracias, te bendecimos y Padre, te rogamos por nuestros siervos. Cuídales, bendíceles y gracias por sus vidas, por sus ejemplos y por sus testimonios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga.